La migración es un fenómeno antropológico que se ha dado hace muchos años y siempre tomando en cuenta el derecho a la libre autoliberación. Nosotros estamos en una postura neutral, ya que hay factores que influyen tanto en aspectos negativos como positivos. Por el lado de apoyar a los migrantes está bien, ya que muchos países son solidarios con ellos, además de que ellos vienen para tener una mejor vida o simplemente porque no se la están pasando bien en donde ellos viven. Pero tampoco pueden exigirnos algo a nosotros con las cosas que les hemos dado, ya que ellos vienen en calidad de huida y no pueden exigirnos algo. La migración de México a Estados Unidos. La migración es un proceso que tiene una larga historia y que es muy importante en los países como México y Estados Unidos, ya que millones de personas han querido desde siempre mejorar su calidad de vida. Esto en la actualidad es muy sonado, ya que familias enteras han decidido mejorar esa calidad de vida e ir en busca de ese cambio a otras regiones, y al hacer eso, como no es solamente una persona o dos personas las que van, sino es todo un hogar, toda una familia, es por eso que se registran en esas regiones a las que se dirigen o por las que pasan un creciente papel económico que hace que esas regiones se desarrollen continuamente, y esto es en base a principios de seguridad que se van alejando en lo que es la migración. El flujo laboral de carácter temporal va en conjunto de la presencia de importantes corrientes migratorias que son integradas por personas que establecen la residencia de la Unión Americana. Las estimaciones del estudio binacional revelan que la pérdida de población derivada de la migración internacional ha sido sistemática desde 1960. Por ejemplo, en la pérdida neta del año de 1960 a 1970 fue de una población de 260 a 290 millones, 260 a 290 mil millones. En los años 80 fue de 2.10 a 2.60 millones. El saldo neto en el año de los años 90 fue de una población de 1.20 a 1.55 millones, y de 1990 a 1955 fue de 1.5 millones. A continuación voy a describir brevemente algunas de las características de la población mexicana que vive en Estados Unidos. Por ejemplo, el sexo. El 55% de los residentes mexicanos son hombres y el 45% son mujeres. ¿Por qué son más hombres que mujeres? Es más común encontrar que un hombre, ya sea mexicano o cualquier otro latino, vaya en busca de mejorar la calidad de vida de su familia a Estados Unidos, y lo haga solo, ya que a lo mejor no quiere exponer a su familia a los peligros o que esto que pueda representar hacer ese cambio. Por eso es más común ver a hombres que a mujeres. Sí puede ser que haya mujeres, claro que sí las hay, pero es más común ver a los hombres haciendo esto, estando ellos solos, y es por eso que la población es mayor en hombres. La edad. Del total de residentes mexicanos, el 13% son menores de 15 años, el 70% se encuentra entre los 15 y los 44 años, y el 17% tiene de 45 años a más. La escolaridad. El 74% de los residentes mexicanos de 25 años o más tiene una escolaridad inferior a la preparatoria completa. El 24% tiene una escolaridad completa, una escolaridad de preparatoria completa, o estudios de licenciatura incompletos. Y el 2% cuenta con estudios de licenciatura o posgrado. La condición de actividad. 2 de cada 3 residentes mexicanos de 16 años y más son económicamente activos, y 1 de cada 3 es inactivo. El nivel de ingreso. El 45% de los residentes mexicanos de 16 años y más recibe un ingreso inferior a $10,000 anuales. El 37% gana entre 10,000 y menos de 20,000, y el 18% obtiene alrededor de $20,000 o más.
La pobreza. Alrededor del 36% de los residentes mexicanos vive en una situación de pobreza. La vulnerabilidad y el riesgo es uno de los factores de peligro que tiene que pasar una persona desde el momento en que decide dejar su hogar hasta cuando regresa a México. Además, es una de las experiencias más dolorosas que tiene que pasar su familia y la persona que lo está viviendo. En los últimos años, las fronteras están más vigiladas por las políticas migratorias desde Estados Unidos. Esto incrementa desde el momento en que la persona, el migrante, está llegando a su destino, pero antes tiene que cruzar una serie de causas que le pueden causar la muerte. Algunas de estas son desvío de rutas, incremento de accidentes o muertes al momento de cruzar, los polleros que los estafan. Estos polleros son las personas que los transportan cobrándoles alrededor de 200 a $2,000, pero nunca les aseguran pasar con vida. Todo esto tiene que cruzar una persona migratoria o una persona migrante para poder llegar a su destino. Así como esa información, también hay datos que validan que llegar a Estados Unidos es todo un desafío. Otro de los riesgos que podemos mencionar es Operación Guardián. En esto constituyen las patrullas fronterizas en el año de 1993 a 1994 en el Imperial Beach, en el extremo oeste de la frontera de México a Estados Unidos. Consiste en una barda metálica de 40 kilómetros de extensión, con unos suspensores de calor, peso y un número considerable de patrullas al otro lado de la frontera, prohibiendo el paso a personas indocumentadas. Las causas de la migración. Número 1. Las guerras. Cuando existe un conflicto armado, la población civil queda en medio. Están obligadas a huir del lugar por su seguridad. Número 2. Conflictos políticos. Ya sea por persecución o venganza política, las personas intentan abandonar un país, o lo intentan, ya que pueden perder la vida cuando se tratan de regímenes totalitarios. Pobreza extrema. Cuando un país está en crisis económica, se generan olas migratorias de personas de diferente clase social. Número 4. Falta de oportunidades. Cuando una persona ve que en su lugar de origen no hay trabajo, decide irse y explorar nuevos horizontes. Y número 5. Razones familiares. La migración siempre va a ser un factor de unión o desunión, ya que puede que una persona vaya a reencontrarse con su familia o puede ir completamente solo. Las consecuencias de la migración. Número 1. Estados psicológicos y mentales. Algunos de ellos pueden ser la angustia, depresión, desórdenes alimenticios, etc. El crecimiento de la población y el aumento de la productividad. Normalmente las personas que van a otro país son personas jóvenes, ya que no tienen lazos profundos con su país de origen y que además tienen la fuerza suficiente para hacer los trabajos que se les indiquen. Aunque la población envejezca, la productividad siempre va a estar en constante aumento. Económico del lugar de acogida. Normalmente los inmigrantes suelen ocupar puestos de trabajo que los locales rechazan, manteniendo así una economía constante. 3. Enriquecimiento o amenaza cultural. Primeramente la xenofobia es el miedo a los inmigrantes y sabemos que está extendida a muchas sociedades. Muchos ven esto como un triunfo de integración y otros ven simplemente la amenaza a los valores y principios de un lugar. Impacto de la migración. Bueno, el impacto positivo que eso ha tenido es que logró que el idioma español se lograra establecer como la segunda lengua de Estados Unidos. Y el impacto negativo es que las remesas, lo cual es el dinero que los inmigrantes mandan a sus familiares, no estimulan de forma importante las actividades productivas de la sociedad. Humanos. En esta declaración existen dos artículos primordiales que defienden los derechos de los migrantes. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo. Esto a causa de su constitución, de su movimiento o de su posición. La energía se mide en joules en el sistema internacional. La cantidad de energía se mantiene constante conforme al principio de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el universo no puede existir creación o desaparición de energía, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una forma a otra. Como se puede ver en esta imagen, el algo almacenada es la energía potencial, ya que se encuentra en una posición. Conforme va a ir bajando, va a ir pasando por un tubo y para que vaya pasando por ese tubo, el agua va a ir en movimiento, entonces se va a convertir en energía cinética. Posteriormente, esta va a pasar a los alternadores, convirtiéndose en energía eléctrica, pasando a los transformadores y de ahí, para finalizar, a la ciudad, llegando como energía luminosa, calorífica y energía mecánica. La energía. Por otra parte, a la energía también se le conoce como un recurso de los que estamos utilizando mucho en nuestros días, y esta se clasifica en renovable y no renovable. La energía que poseen los cuerpos puede ser externa o mecánica e interna. La energía mecánica se debe a la velocidad, que es la energía cinética, y posición del cuerpo a la energía potencial. La energía no renovable es la que proviene de fuentes agotables, como la procedente del petróleo, el carbón o el gas natural, y que son las que tienen más consecuencias, ya que éstas contaminan al ambiente y producen un daño hacia él. Además de que esos recursos, cuando los agotemos, pues ya no se van a poder utilizar y no va a poder brindar un abastecimiento para todos ellos, entonces por eso debemos optar por otras fuentes como la energía renovable, que es la que proviene de otras alternativas energéticas y pues se dice que es virtualmente infinita, ya que siempre se van a buscar unas alternativas para sustituir la energía y esta se dice o que no tiene daño al ambiente. Una de las soluciones sería desconectar todos los aparatos electrónicos que mantenemos en la corriente eléctrica, ya que aunque no los estemos usando, estos siguen consumiendo energía eléctrica y pues si todos nos concientizáramos, daríamos cuenta que se podría ahorrar mucha energía si tan solo desconectáramos los que no estemos necesitando. Y la otra sería reemplazar los focos normales por los focos LED, ya que estos, aparte de que consumen menos energía, ayudan al ambiente. Y cabe mencionar que los LED duran mucho más que los focos ahorradores. El otro sería reemplazar el uso del coche, que él simplemente está siempre contaminando el ambiente, por el uso de una bicicleta o cualquier otro medio de transporte que no contamine el ambiente.